Bien, ya estamos de regreso y les habíamos anunciado que íbamos a entrar de lleno en el tema de esta denuncia que se ha hecho respecto de personas que cobraron el bono clase media sin calificar para aquello. Y esto fue detectado naturalmente por el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a conversar justamente, ya está en línea con la subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, explíquenos de cómo llega. Bueno, está claro que ustedes tienen los mecanismos de control, pero en definitiva, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Por qué estas personas no califican? ¿Cuáles son las multas esperadas? En fin. Sí, mira, son 437.000 personas que no califican porque no se cumple en ninguna de sus solicitudes el segundo requisito que contemplaba la ley, que era de tener una disminución real de sus ingresos de un 30% o más. Entonces, lo que nosotros hicimos ahora, en la última semana de septiembre, fue, a partir de la información, tanto de la Superintendencia de Pensiones, de licencias por el lado de Seguridad Social, también de la Administradora de Fondos de Cesantía, es decir, de una serie de información, cruzar los datos declarados por estas personas respecto del mes de julio con lo que nos indicaban las cifras de estas otras instituciones, y ahí es donde se genera la diferencia. Es decir, que no cumplen este requisito, que es la disminución del 30% de sus ingresos. Ahora, perdón, Carolina, ¿basta con que devuelvan este dinero o podrían aplicarse multas también por el hecho? En este momento nos encontramos en una fase en donde basta con que devuelvan el dinero sin reajuste, intereses ni multa. Lo pueden hacer a través de la página de Tesorería General de la República, y esta fase dura hasta el 30 de noviembre. Y por lo tanto es una fase inicial en cualquier proceso de fiscalización. Ya, ahí se tiene que sanear todo, y si después la gente que debiera devolver no devuelve, empiezan a correr los intereses penales, un reajuste diario o algo por el estilo, como cualquier deuda tributaria. Esto no es una deuda tributaria, no, pero sí empiezan a correr los intereses, reajustes, etcétera. Señora Saravia, aquí hay varios casos que se han sabido ahora personales a raíz de toda esta situación y el escándalo que se generó, y muchos trabajadores dicen que no se registraron bien sus datos por impuestos internos, que ellos sí merecían el beneficio, que cómo no se consideró la reducción que ellos sí acusan haber tenido en sus ingresos. Alguno por ahí, por ejemplo, ayer escuché que decía, no, debe ser porque mi empleador siguió cotizándome por el total a pesar de que yo estaba con protección del empleo, con una reducción salarial igual o mayor que el 30, pero que como me cotizaron por el total, seguramente Impuestos Internos registró que me estaban pagando el total. ¿Puede darse algo como eso? Sí, absolutamente, y claro que pueden suceder estas situaciones en donde el contribuyente presente antecedentes que respalden el sueldo que él registró en su solicitud, y por lo mismo en esta etapa también junto con indicar que se restituya en los casos que efectivamente no corresponda, lo que nosotros estamos planteando es que en los otros casos donde hay antecedentes diferentes a los que nosotros disponemos, se presentan esos antecedentes y nosotros estamos revisándolos. Ya, ¿y cómo tienen que hacerlo? A través de Internet. Es bien simple. En nuestra página web está la opción de revisar si es que no me corresponde, aunque nosotros mandamos correos electrónicos a todos los contribuyentes. Entre el sábado y el domingo despachamos los 437.000 correos electrónicos. En nuestra página web también las personas, al consultar respecto del bono, les aparece un mensaje donde les indica que si son los que deben devolver, porque recordemos que hay todo un universo, 1.200.000 contribuyentes a los que sí les correspondía el bono y que están ok. Este otro grupo puede ver en la consulta de Estado, y ahí también están los pasos o para devolver o están los pasos para presentar los antecedentes, y de esa forma nosotros, revisando los antecedentes, le sacamos esta marca en definitiva del sistema. Sí, Carolina, cuando se conoció esto, que fue en agosto, si esto ya viene hace rato dándose, digamos, conociéndose detalles de personas que habrían cometido, hablemoslo así, fraude, ¿no? Pero acá estaba revisando declaraciones del presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, Juana Pablaza, que daba cuenta de que aquí había un problema de diseño, de que aquí se había hecho, decir, la forma en que
se elaboró, digamos, la estrategia, quiero decir, para entrega de estos bonos, permitió finalmente que se produjera digamos, estas situaciones irregulares, porque dice, hubo un mal diseño de la estrategia y la presentación del proyecto. Si se hubiera programado con antelación, se le hubiese dado más herramientas al servicio de impuestos internos u otro organismo que dependiera de Hacienda, bueno, decía él, esto podría haber sido ejecutado de manera distinta. ¿Usted comparte esto? No lo comparto. Yo creo que es cierto, y como tú bien lo comentabas, en agosto hablamos de que teníamos una gran cantidad de personas y que probablemente por esa vía podríamos haber tenido algún problema de que ingresó mucha gente los primeros días a solicitar el bono. También hubo algún grado de confusión con algunas personas que decían, yo puse cero, que estuvo como bien de moda en los primeros días y que no registraron sueldo julio. Pero ¿qué fue lo que nosotros fuimos haciendo? Y ahí yo diría que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que implementamos esta norma, trabajamos muy fuerte durante todo el mes de agosto con el objetivo de que más personas pudieran acceder al bono. Probablemente, si recuerdan, habían personas que habían estado con licencia durante el año 2019 y que por esa razón no accedían al bono. Bueno, fuimos a conseguir la licencia. Estaba el caso de las trabajadoras de casas particular, que también esa información no estaba en manos del Servicio de Impuestos Internos. Tomamos también la información que se nos entregó y fuimos incorporando a nuevas personas. Claro. Entonces, ese era el tema. No era si tú registras el sueldo diferente a lo que efectivamente recibiste este año en el mes de julio. Claro, si la pregunta nomás para cerrar ahí, Carolina, es saber si acá se actuó con dolo, con la intención de falsear los datos, porque eso es bien importante, porque efectivamente la sanción para estos casos, hay la ley 21.252, dice que las personas que obtuvieran el beneficio establecido en esta ley mediante simulación o engaño serán sancionadas con reclusión menor en su grado mínimo o medio. O sea, estamos hablando ya que probablemente estos son casos típicos de libertad, o sea, perdón, de cuando se dice, ¿no es cierto?, una condena sin pena de cárcel, pero lo que yo quiero entender es si el servicio está en condiciones de determinar que hubo esa intención, digamos, de falsear de manera engañosa, o sea, valga la redundancia, ¿no es cierto?, los datos, ¿no? O sea, si hubo dolo, quiero decir. Mira, lo que pasa es que, como les comentaba al inicio, nosotros en este momento no queremos calificar ninguna intención. Nosotros lo que estamos planteando, aquí hay una subdeclaración del sueldo del mes de julio, nosotros establecemos los mecanismos para que las personas o demuestren que no es así o restituyan los montos y en esa etapa estamos. Entrar a calificar intenciones es un tanto complejo en este momento. Y por lo mismo es que estamos abiertos a facilitar esta etapa de que si alguien se equivocó, subdeclaró, lo hizo mal, entendió mal la norma, pueden haber muchas razones que incluso están en las leyes, de repente dicen desconocimiento imperfecto de la norma, puede ser. Entonces, es mejor no calificarlo en estos momentos, pero sí abrir los espacios para que se solucione. Ya, y eso por la vía de reconocer que no correspondía o bien de presentar los antecedentes para demostrar que sí correspondía, como ya hemos conversado. Pero queda el capítulo de los funcionarios públicos, que son también 30 y tantos mil, señora Saravia, que también aparecen en esta figura, habiendo subdeclarado sus ingresos de julio y obtenido el beneficio sin merecerlo, sin calificar para ello. Sí. ¿Cómo es posible, cómo se explica en Impuesto Interno que eso pase con funcionarios públicos que tienen sueldos por escala, con todo registrado? ¿Cómo es posible que haya esa falencia informativa para que eso hubiera ocurrido? A ver, en el mes de agosto, que es cuando se solicitó el bono, nosotros no teníamos la información del sueldo del mes de julio de ningún trabajador dependiente. ¿Tampoco del Estado? No, tampoco del Estado. Eso no lo tenía consolidado ninguna institución. Entonces, por esa razón, se abre esta ventana y se dice, declare sus ingresos del mes de julio. El interesado era el que aportaba la información. Y tal como se advirtió en su minuto, bueno, había que firmar la declaración jurada de que era todo cierto. Así es.
era todo electrónico, pero estaban las alertas, estaban los banners, estaba la información y decía cuál es el sueldo que usted tiene que declarar. Tiene que registrarlo, este sueldo es correcto, presione que el sueldo es correcto. Habían varios pasos en donde se le preguntaba a la persona para asegurar. Ahora, más allá de eso, pueden haber situaciones y también en el caso de los trabajadores públicos es lo mismo que con los trabajadores dependientes. Pueden haber situaciones que estén correctas, pero estos otros, efectivamente, existe una subdeclaración. Porque puede haber situaciones de funcionarios públicos donde les bajaran el sueldo, donde hubiera protección de eso, ¿no corre? ¿La protección del empleo no corre para, o sí, para algo, o alguna repartición o empresa del Estado? No corre para una empresa del Estado, pero lo que sí podría ocurrir es que uno de esos trabajadores tenga otro empleo. Ya, sus rentas totales hayan tenido esa merma. Exacto. Por eso yo no puedo calificar nada en este momento. Solamente para cerrar, Carolina, estamos conversando con la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, porque yo sé que esta es una pregunta que usted no tiene cómo contestar, pero me parece que mucha gente naturalmente se gastó esa plata, se la gastó. Sí. Y dada la condición económica que está viviendo el país, ¿no es cierto? Uno se tendría que preguntar si esas personas que se la gastaron van a ser capaces de devolverla. Por lo tanto, ¿se habla de prórrogas de entrega, de devolución, quiero decir? ¿Se está pensando en aquello? No, en este momento todavía no tenemos un mecanismo diferente al que hemos establecido. Pero no digo en este momento que no podría existir otro mecanismo para que ahora quedan 2 meses, podría pagar en 2 pagos, uno ahora y otro el otro mes. Recordemos, y eso yo creo que es importante, que estas personas, de estar correcto todos los antecedentes que nosotros disponemos, son personas que han mantenido su trabajo, por lo tanto, sí tienen un ingreso. Correcto. Y todas tienen ingresos superiores a 400.000 pesos también. Claro, la figura que se podría generar, perdón por especular así, pero sí, es que alguien que pudiera devolver la plata de aquí al plazo establecido, 30 de noviembre, ¿no? Sí. Va a ser como que tuvo la plata, va a tener que sacar de alguna parte cómo devolverla. Si se la gastó, la tendrá que sacar de otros ingresos que, como dice usted, seguiría esta persona teniendo. Otros que no alcancen a pagar tendrán que pagar después con los castigos que usted nos decía antes. Empezarán a correr ahí intereses y multas diarias. Entonces la gente podría asumirlo, bueno, al final va a ser como un préstamo. Hay que devolverlo como préstamo después con intereses a contar de 1 de diciembre. Pues no, o sea, lo ideal sería que no. Obvio, pero si se diera esa situación o alguien se gastó y no tiene la plata, bueno, la podrá devolver después, y si tiene que pagar un costo adicional, es como que le hubieran prestado la plata. Sí, no es la idea del beneficio. Por definitivamente supuesto. Iba para eso había otro préstamo. Exacto, sí. Ya, le digo para entender la situación y cómo la gente pudiera mentalizarse para devolver lo que no le corresponde haber recibido. Bien, pues queremos agradecer a la subdirectora de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina Saravia, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.